Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por este día. Desde el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. ¿A cuánto les cuesta ser obedientes? Amén. Uno solo, dos, tres. Bien. Yo quiero hablar de el gozo que produce la obediencia. Y cuando nosotros vemos situaciones en las cuales hay que obedecer y a veces en contra de montones de pronósticos, de situaciones, vemos que se hace difícil y no produce gozo, sino más bien produce un poco de dolor. Bueno, yo quiero hablar del gozo de la obediencia. Y hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 7, en adelante, y habla de esta historia muy conocida de la pesca milagrosa. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, junto al mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando la gente iba detrás de Jesús, iba para oír la palabra, iba para escuchar, porque él tenía palabra de vida, él tenía enseñanza. Y dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y ¿por qué utiliza Jesús las barcas? Porque la gente dice lo agolpaba, la gente venía encima de él y era necesario que él tomara distancia para que la gente le escuche. Entonces usaba el mar, el lago, como un eco, ¿sí? Como una forma de acústica para poder hablarle a la gente. Que sí que él ve esas barcas y dice: acá está mi púlpito para que yo pueda predicar. Y dice que había dos hombres, los pescadores que habían estado allí, habían descendido de esas barcas y estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Que sí que él utiliza para hablarle a la gente esas barcas como un escenario, como una plataforma para poder hablarle. Pero en Jesús había algo más que eso. Él sabía que los que estaban en esa barca no habían pescado nada. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Pedro, que estaba allí: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Por qué sabía Jesús que ellos no habían pescado nada? Porque dice, estaban lavando sus redes. Cuando no pescaban, las redes las lavaban de algas, de basura que podían haber juntado. Pero cuando pescaban, las redes las tenían que reparar, porque las redes se rompen. Al sacar los pescados, se cortan los hilos. Al cargar mucho, las redes se rompen. Pero ellos no tenían redes rotas, simplemente las estaban lavando, las estaban preparando. Entonces le dijo: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y esta es la palabra que yo quiero tomar hoy: mas en tu palabra echaré la red. Simón no era un pescador aficionado, no era alguien que iba a hacer hobby. Simón Pedro era un empresario de la pesca. Tenían barco, su familia tenía barcos pesqueros y ellos trabajaban de la pesca, no eran ningunos aficionados. Y Jesús era quien traía palabra de vida, era reconocido ya como el Hijo de Dios. Se veía su mensaje espiritual, que era muy impactante, pero de pesca no sabía nada. Se había criado como un carpintero, hijo de José. Y él tiene que obedecer, siendo un especialista en la pesca, a alguien que no tenía conocimiento de pesca. Pero él le dice: hemos pescado toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada.
Pero dice, mas en tu nombre echaré la red. Y ahí estaba la clave de esa obediencia. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Eran otros que habían estado sin pescar también. Y dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En primer lugar, obedecieron echando las redes en el nombre de Jesús. Este pasaje en el cual nos habla que Pedro había pasado toda la noche trabajando, intentando pescar, pero no habiendo logrado nada, como él acostumbraba a hacerlo, pescar, pero sin haber atrapado ni un solo pez. Seguramente, si vemos la situación de Pedro, estaría frustrado, estaría desganado, cansado, porque el trabajo de haber tirado redes y levantar redes sin ningún resultado habría sido desgastante. Y él estaría listo para irse a su casa y que nadie le diga nada más. Cuando Jesús le está hablando a la multitud es de día y cualquier pescador de redes sabe que se pesca de noche con redes. De día era imposible poder pescar. Entonces necesitaban obedecer solamente el nombre de Jesús porque la lógica no daba, lo que le estaba pidiendo no era coherente. Pero el Señor Jesús le pidió prestada su barca. Jesús dijo, el momento ideal y el punto principal era prestar su barca para predicar la palabra a esa multitud. Y Pedro sabía que había otras barcas alrededor, pero ¿por qué eligió la de él? Porque Jesús tenía un propósito. ¿Por qué el Señor le pidió la suya? Porque tenía un propósito. Cuando termina de hablar, él va a hacer el trabajo que tenía que hacer. La excusa de estar en una barca para predicarle a la multitud había terminado y ahora era el momento de ir a hacer el trabajo que él tenía que hacer. Yo creo que el problema de Jesús no era sacar pescados, el problema de Jesús no era que le vaya bien en la pesca, el problema de Jesús era mostrarle el principio de la obediencia. Y era poder adoctrinar, porque ahí ya comienza a discipular a aquellos que iban a estar con él. Y qué difícil que es poder discipular a alguien cuando no tiene obediencia. Qué difícil poder guiar a alguien cuando no se deja moldear. Y Jesús necesitaba poner en práctica esto. Vamos hacia adentro, vamos a echar las redes. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y le podía haber dicho todas las excusas. Hace 30, 40 años que pesco. No se pesca si no es de noche con redes. Es imposible que haya cardúmenes a esta hora. Le podría haber dado todos los motivos, pero dijo en tu nombre. Quizá el mensaje que había dado a la multitud ya había impactado el corazón de Pedro. Pero dijo, en tu nombre echaré las redes. Él vio que había algo. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer el nombre de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a seguir lo que Dios dice? La obediencia de Pedro llevó a que las redes desbordaran, a que se rompieran, a que esté a punto de hundirse la barca. Pero al aceptar el plan del Señor, Pedro experimentó las bendiciones tanto materiales como espirituales. Él no solo salió con una barca llena de pescado y la de su compañero también llena de pescado, sino que él tuvo una experiencia espiritual. Él dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador.
Lo primero que recibió fue convicción de pecado. De esto nos habla que Pedro no era creyente, pero ahí recibe convicción de pecado. Él ve la mano sobrenatural de Dios obrando en ese momento. Algo que era imposible, algo que era absurdo. Sacar pescados de día con redes. Y ahí sabía que Dios estaba presente. Y él experimenta esas bendiciones, materiales y espirituales. Los beneficios superaron cualquier esfuerzo o cualquier situación que podía haber estado allí en medio. Algo que no era conveniente, Dios superó todo eso en medio de esa situación. ¿A qué quiero llevarte yo con esto? Las peticiones de Dios pueden llegar a nuestra vida cuando menos las esperamos. Quizá él estaba clamando, quizá toda esa noche sin pescar estuvo pidiendo ayuda a Dios. Y Dios puede venir con una intervención divina sobre nuestras vidas. Dios puede traer respuesta. Muchos pueden estar tentados a dejar que sea otra la persona que reciba esas bendiciones. Muchos pueden estar tentados a dejar que sea otra la persona que responda. Pedro, préstame tu barca para predicarle a la multitud. Mirá, yo estoy mal, cansado, no pesqué nada, hoy no es mi buen día. Agarrá otra barca. Llamá a otro de los muchachos. Pero él respondió, a pesar de todo, bueno, quizá no tuve trabajo de pesca, voy a ser de evangelista, voy a prestar mi barca como una plataforma. No sé lo que habrá pensado en ese momento, pero hay muchas personas que cuando reciben el llamado no lo aceptan, lo dejan pasar. Pedro aquí respondió, los planes de Dios son siempre para nuestro bien espiritual. Dios siempre tiene preparado para nosotros cosas para bien. El profeta Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios para nosotros son esos pensamientos. Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Y muchas veces cuando estamos esperando una petición de Dios, no la recibimos, no la aceptamos, la dejamos pasar. Creemos que va a venir por otro lado. Le estoy pidiendo a Dios, pero espero que me responda mi jefe. Le estoy pidiendo a Dios, pero espero que me responda mi patrón, el gobierno. Espero que me responda mi papá, no sé. Si yo estoy pidiendo en Dios, ¿por qué no espero la respuesta de parte de Dios? Si los pensamientos de Dios para mí son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, yo debo recibir lo que Dios tiene para mi vida. Obedecer a Dios, incluso en las áreas en las cuales nosotros nos sentimos capacitados para manejarlas solos. ¿Cuántas situaciones yo las tengo bien controladas? Yo tengo el control sobre esas situaciones. Mi economía es estable, mi salud es buena, mis relaciones están muy bien. Entonces pareciera que yo tengo el control, mi trabajo lo manejo de taquito porque tengo buen conocimiento, talento, intelecto para eso. Y a mí me parece tener el control de toda situación. Pero aún Dios me está mandando a obedecer su palabra. Pero es incoherente lo que Dios me pide si yo esto lo manejo bien. Pero es incoherente que Dios quiera controlar mi salud cuando yo tengo una buena salud. Es incoherente que Dios quiera meterse en mi economía cuando mi economía es correcta, yo me manejo bien y soy buen administrador y no necesito nada. ¿Qué hacemos cuando Dios nos está diciendo, vamos a tirar las redes? Señor, no es tiempo de pescar, no es tiempo de echar redes, no es tiempo de obedecer de esa manera, porque yo sé cómo esto se hace. Quizás si me hubieses hablado de carpintería te hubiese hecho caso, pero yo sé cómo esto es. Pedro no hizo esto, Pedro obedeció y recibió el gozo de la obediencia.
Él pudo recibir ese gozo y ese gozo trajo paz a su corazón. Es fundamental para poder disfrutar de las recompensas de la obediencia y poder extenderla hacia otros. ¿Sabe que cuando vos sos recompensado por la obediencia de tu accionar, muchos otros reciben esa recompensa también? Muchos son beneficiados cuando nosotros caminamos en la obediencia de Dios. Muchos reciben las bendiciones que nos han alcanzado a nosotros. Pero también muchos entran en caminos de maldición cuando nosotros desobedecemos y somos maldecidos. Por eso es importante caminar en la obediencia de Dios. Y esa obediencia va a traer gozo en todo lo que hagamos. Vemos lo que pasa con los discípulos cuando obedecen a Jesús, aún en las cosas que son difíciles de entender. Sabe que hace muchos años había escuchado de un pastor que me encanta una enseñanza parecida. Y hoy cuando estaba mirando y buscaba situaciones de obediencia, aún de forma incoherente, me acordé de estos pasajes. Y dice en Lucas 19, 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte de los que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un burrito, ¿sí?, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Jesús iba a entrar a Jerusalén. Era la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, y a los pocos días iba a ser crucificado. Una semana antes de llegar allí, Jesús le manda a buscar un pollino. ¿Sabe qué era un burrito? ¿Sabe para qué eran utilizados? Eran animales, instrumentos, medios de transporte. Generalmente las cargas se echaban sobre los camellos y estos animales eran utilizados. Por eso dice alguno que nunca haya montado ningún hombre, que nadie se haya sentado sobre él. Y era como que hoy tu jefe te diga, andá y tráeme un auto, 0 kilómetros, que nunca lo hayan usado. Andá a buscarme un auto y cuando lo estás poniendo en marcha, si te preguntan qué es, decirle que yo te mandé. Y usted se mete a la agencia, busca el Mercedes-Benz que está ahí acá en la otra esquina, ese más lindo, descapotable. Cuando lo va a poner en marcha, dice, ¿qué hace? No, me mandó el Señor. Ah, listo, llévalo. Era incoherente lo que le estaba mandando a hacer. Le estaba mandando a afanar un burro. Mírelo así usted si quiere. Y dice, pero cuando salga, leo los 4 evangelios, hasta el evangelio de Juan, y en todos dice lo mismo. Uno dice, y unos que lo vieron desatar el burro le dijeron, ¿qué hacer? No, el Señor nos mandó. Ah, vaya. Y este justo es el evangelio que dice, el dueño los vio. Y le dice, ¿qué hacen? No, el Señor nos mandó. Ah, vayan tranquilo. ¿Usted se imagina? Si ellos no iban, la entrada de Jesús a Jerusalén no iba a ser como estaba profetizada. Esa entrada triunfal a Jerusalén había sido profetizada por Zacarías. Y en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta había profetizado esto y Jesús dice, se tiene que cumplir la profecía. Si soy el Hijo de Dios, tengo que entrar de esa manera. Y el Espíritu de Dios estaba preparando todo. El Espíritu de Dios estaba arreglando todo.
pero necesitaba de hombres que obedecieran para que el gozo se cumpliera. Y ellos entran, buscan el pollino, lo traen y allí entra Jesús. Y aquí dice, alégrate, hija de Israel, hija de Sión, hija de Jerusalén, alégrate. Y cuando va entrando tiraban palmas y mantos en su camino y decían, Hosana, Hosana, al hijo de David. Y allí alababan el nombre de Jesús. Era el Salvador que estaba entrando a la ciudad. Era el Salvador que estaba entrando a la ciudad de Dios. ¿Por qué la importancia de Jerusalén? Porque era el lugar donde estaba el templo de Dios. Y él necesitaba entrar, como la profecía había dicho, y él entra de esa manera, cabalgando sobre ese burrito. ¿Pero qué necesitaba? La obediencia de hombres de Dios que puedan participar del gozo que iba a traer esa obediencia. Otro caso de obediencia, Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, allí lo estaban probando, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero. Jesús se adelantó y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Porque los hijos no pagaban los impuestos, lo pagaban los extraños, los extranjeros, los que habitaban esa tierra. Pero ellos estaban probando a ver si pagaban los impuestos. Y Jesús, sin embargo, para no ofenderles, dijo Jesús, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí para ti. Vuelve a hablarle a Pedro, empresario de la pesca, una empresa navío, barcas para pescar con redes, lo manda a tirar un anzuelo. Él no era un pescador de hobby, él no encarnaba anzuelo, él sacaba cantidades de peces en las redes, pero ya había dejado las redes, ya había dejado, cuando él recibe esta pesca milagrosa dice que le siguió a Jesús, ya había dejado de pescar y ahora me manda a pescar con anzuelo. Y voy a sacar un pescado, habré sacado montones de pescado, los habré limpiado, los habré fileteado, nunca encontré una moneda en un pescado y ahora me manda a sacar un pescado con una moneda en la boca. Póngase en esa situación, que le diga esto se tiene que hacer así, usted sabe cómo se hace. Y dice que fue, ya sabemos el final de la historia, sacó el pescado, vino con la moneda. Le dijo, paga tus impuestos y el mío. Era para demostrarle que la obediencia traía gozo. Y esa obediencia no necesitaban pagar, ellos no eran extranjeros, ellos eran hijos de Dios. Pero necesitaban obedecer lo que Dios le había dicho. Y esa obediencia, siempre que esté en primer lugar, por más ridícula que parezca, va a traer bendición para tu vida y para otros. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Yo no sé cómo estés viviendo, en qué situación. No sé si quizá te cueste obedecer a lo que Dios dice. Dios nos manda estatutos, leyes, para que nosotros obedezcamos. Pastor, yo no robo, no mato, no adultero, no tengo dioses ajenos y quizá podemos recordar algunos de los mandamientos, pero Dios estableció muchas cosas para su pueblo. Y hoy como hijos de Dios caminamos. O caminamos en religiosidad, cumpliendo rituales religiosos, o caminamos en obediencia a Dios,
haciendo lo que Él le agrada. Yo estoy seguro que si pregunto cuántos obedecen a Dios, todos me levantarían la mano. Y parcialmente obedecemos. Pero hay muchas cosas que nos cuestan obedecer. Hay muchas cosas que aún estamos luchando con nuestro temperamento, con nuestro orgullo, con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento. Y nos cuestan obedecer. Y el problema de esto es que nos estamos perdiendo el gozo que Dios pone detrás de la obediencia. Porque la obediencia trae gozo a nuestra vida. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Hay gente que no puede vivir gozosa porque no está obedeciendo a Dios. Pero obedecer de esa manera es ridículo, es incoherente. Pero Dios trae bendición. Dios trae gozo a través de la obediencia. Yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a obedecer? ¿Y obedecerás a todo lo que Dios te diga? Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer sus mandatos para recibir la bendición del cielo. Yo miré esta palabra porque dimos mucha palabra. Estuve 2 días compartiendo con un pastor de Chaco que no se pudo quedar hoy para la reunión. Y hablábamos de tantas cosas que Dios en este tiempo, en esta nueva década, en este año, tiene bendiciones para su pueblo. Pero sabe que la condición principal de recibir esas bendiciones es la obediencia. Dios dice, he puesto delante de ti un camino, el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Y conforme a lo que respondas, vivirás bien o vivirás mal. Dios tiene bendición para sus hijos. Y no es tiempo de desaprovecharlas, no es tiempo de desperdiciarla. Aunque parezca difícil, es tiempo de obedecerle. Y esta obediencia va a traer gozos a nuestra vida. Quizás sienta dolor, molestia, sienta alguna cosa cuando tenga que obedecer algo en lo cual usted no esté de acuerdo. Aún en lo cual usted tenga el control y el dominio total y le vaya bien, pero Dios le esté mandando a hacer otra cosa. ¿Estará dispuesto a obedecerle? ¿A cuánto les cuesta obedecer? El diablo, lo primero que puso en la creación perfecta de Dios fue la desobediencia. Dios dijo, he puesto el árbol de la vida, del bien y del mal. Todo lo que está aquí comerás, pero de este árbol no comerás. Pero ese hombre y esa mujer que estaban allí desobedecieron la orden de Dios. Es el primer pecado que entró en la humanidad. Y parece que la desobediencia fuera parte de nuestro libre albedrío. Pero tenemos que entender que es un pecado. No es una simple elección, no es una simple decisión, es un pecado. Y yo entro en esa decisión de pecar cuando estoy desobedeciendo. ¿Cuántos quieren entrar a un ciclo de bendición para sus vidas? Y vivir en gozo. Dios pone obediencia en sus vidas. La obediencia produce gozo para nuestras vidas y para los que están a nuestro alrededor. Muchas bendiciones por la obediencia alcanzarán a muchos que están a tu alrededor. Muchas bendiciones de la obediencia afectarán a muchos que no conocen a Dios. Por eso es importante poder disfrutar de ellas. Yo quiero orar esta noche por aquellos que dicen, pastor, me cuesta obedecer. Y no quiero orar por aquellos que son rebeldes y que dicen, bueno, a ver si Dios hace algo en mí. De este paso de obediencia, en reconocer que le está costando, porque Dios quiere traer bendición a su vida.
Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Si usted es uno de los que dice, me cuesta obedecer, yo quiero orar por su vida. Pase aquí adelante. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando para que Dios derrame bendición sobre su vida. Para que sea quebrantado todo espíritu de desobediencia. Para que sea quebrantado todo lo que no te está permitiendo recibir lo que Dios tiene para ti. Oh, Mashita Rima Jaya. Padre, en esta hora, toca cada corazón, toca cada vida. Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos. Tú conoces cada situación que ellos tienen en su vida. Padre, yo quebranto en esta hora todo espíritu de rebeldía, de desobediencia. Me vuelvo contra toda obra del diablo en esta hora. Quebranto todos esos espíritus que están operando, que no permite que tus hijos puedan vivir gozosos, que no permite que puedan disfrutar de las bendiciones que tú tienes para ellos. Padre, en esta hora bendigo a cada uno de tus hijos y quebranto toda maldición generacional que vino aún de Adán y Eva. Y aplico la sangre de Cristo sobre cada una de sus vidas, rompiendo todo yugo de esclavitud, todo lo que trae pobreza, miseria, tristeza, amargura, es quebrantado ahora. Pongo sobre sus vidas un espíritu dócil, un espíritu de obediencia, de humildad y mansedumbre, para que toda obra del diablo sea quebrantada en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada hijo. Declaro que de hoy en adelante tú traes una nueva temporada para sus vidas, una temporada de bendición donde tú pones gozo y paz, donde tú traes bendición del cielo sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, bendice, llena con tu